Fuera de Tiempo, un programa de análisis político y entrevistas. Una mirada propia. Fuera de Tiempo. Con Diego Genú. Hasta la medianoche. En Radio Con Voz 899. Javier Milei está cumpliendo 6 meses como presidente de la Argentina con un ajuste monumental nunca visto en democracia. El presidente está viajando al exterior. Cuando no, va a estar en la cumbre del G7 en Italia. Viaja con su hermana Karina Milei y viaja no con la canciller Diana Mondino, por lo menos por lo que trascendió, sino con Gerardo Wertheim, que es el embajador argentino en Washington. No está muy claro cuál es el motivo por el cual viaja Wertheim. Se dice que porque organizó una cumbre en Los Ángeles que le gustó mucho a Milei. Otros dicen porque Wertheim quiere ser el sucesor de Diana Mondino, ya se está preparando hace tiempo para eso. Un empresario muy poderoso que forma parte de un bloque de poder económico que respalda a Milei, que respalda a algunos formadores de opinión ligados a Milei. Ahí va a estar Wertheim con Milei, primero en Italia, después va a viajar también para la cumbre de apoyo a Zelensky, de apoyo al gobierno de Ucrania. Hubo muchas idas y venidas con respecto a estos viajes porque, claro, no está la Argentina para que el presidente dedique tanto tiempo a predicar, a viajar al exterior, a discutir en el exterior, a promocionar las bondades de su teoría. Hay que gobernarla a la Argentina y por eso en algún momento hubo dudas. Por lo pronto, Mondino está afuera de la cumbre del G7, pero sí está Wertheim. También en las últimas semanas, en los últimos días, se repite una constante: el mal humor en los mercados. Otra vez la brecha cambiaria que está por encima del 40%, otra vez el riesgo país que vuelve a subir, los dólares paralelos que vuelven a subir, el campo que liquida un 37% menos que en el año de la sequía, el campo que reclama una devaluación, que no está conforme con el ritmo de la devaluación, y un gobierno que está quemando reservas. Al principio acumulaba reservas Milei de una manera discutible, porque claro, Caputo llenó de bonos a todos los que pudo. Lo decía Bossio la semana pasada, con Caputo donde hay una necesidad hay un bono, donde hay un problema hay un bono. Así acumuló reservas los primeros meses el gobierno de la Libertad Avanza. Ahora está vendiendo reservas. Algo no está funcionando bien. El presidente Caputo, que para algunos también está como candidato a dejar el ministerio. Están hablando de un nuevo programa con el Fondo Monetario Internacional. Hay que ver si vienen dólares frescos, pero si uno escucha la publicidad oficial, se dice que viene lo mejor, el segundo semestre, un semestre de recuperación en B. La oficina del presidente está diciendo que los salarios ya le ganaron en abril a la inflación, duplicaron los salarios a la inflación en abril. Según el gobierno, sobra plata en los bolsillos, por lo menos, de los trabajadores registrados. Y está también de fondo este tembladeral después de la salida de Nicolás Posse. Milei no sabe cómo hacer para sostener a Sandra Petovelo, que hoy no fue a la Cámara de Diputados. La esperaban en la Comisión de Acción Social y Salud Pública. No estuvo Petovelo. Dejó plantada, por supuesto, a la oposición, pero también dejó plantado a Martín Menem. El presidente de la Cámara de Diputados había anunciado que Petovelo iba a estar. Una ministra que también se distingue por no hablar. Es un gobierno donde el único que habla prácticamente es Milei. Habla Caputo en alguna oportunidad y no mucho más. Es un gabinete mudo, el de la Libertad Avanza. Y entonces Milei se preocupa, le dedica muchas horas a la ministra de Capital Humano, que maneja el 67% del presupuesto de la Administración Nacional. Estuvieron reunidos el fin de semana. Dice el presidente que es la mejor ministra de la historia. Está tratando de retenerla, de que no se vaya, de que no renuncie. Y está viendo también el gobierno dónde lo pone a Federico Sturzenegger, un jarrón chino. Federico Sturzenegger, que estuvo ya en varios gobiernos, el de la Rúa, el de Macri, que se lleva muy mal
con Luis Caputo, y que si asume, ¿dónde asume hoy Federico Sturzenegger? Todo esto está discutiéndose en el gobierno en medio de la crisis, por supuesto, económica, la recesión muy profunda, la pérdida de puestos de trabajo, los problemas que tienen muchas pequeñas y medianas empresas en la Argentina. Y se discute también, y el gobierno se juega muchísimo esta semana, la ley bases en el Senado. Una noticia del día que ya se venía comentando, pero que se confirma: le dan la embajada en la UNESCO a una senadora neuquina que se llama Lucila Crexel para que vote a favor de la ley bases. Cada voto cuesta una embajada. Bueno, hablábamos de Wertheim, se puede hablar de Ian Zielecki, también el embajador argentino en Francia. Son muchas las embajadas que el gobierno reparte casi como devolución de favores. En el caso de Crexel ya salió el nombramiento para la embajada en la UNESCO. Es un voto que vale mucho, cada voto vale mucho para Guillermo Francos, para el presidente Javier Milei. Salió un comunicado de 10 gobernadores de Juntos diciendo que hay que votar la ley bases. Después salió Maximiliano Puyaro a desmentir su apoyo a ese comunicado. Pero está transpirando, y mucho, Milei, está transpirando sobre todo Guillermo Francos. Es una ley que probablemente salga con modificaciones, pero para el gobierno es clave, porque lleva 6 meses y no tiene ninguna ley aprobada. También presiona lo que podríamos denominar el peronismo minero a favor de esta ley. Raúl Jalil, el gobernador de Catamarca, que fue uno de los grandes gestores, si no el principal, de la candidatura de Sergio Massa a presidente por Unión por la Patria, hoy es un alfil de Milei, hoy manda a votar a sus senadores a favor de la ley bases. Está también el gobernador de Salta, Gustavo Sáenz, que también quiere que se apruebe esta ley. Ni hablar del gobernador de Tucumán, Osvaldo Jaldo, que directamente rompió con Unión por la Patria. Está el voto muy probablemente a favor de Milei de Sergio Uñac, el ex gobernador de San Juan, que hoy es senador. Va a haber una marcha muy importante de gremios, de sectores de la oposición. Se espera una sesión kilométrica. El gobierno se juega mucho porque, como lo decimos habitualmente en este espacio, la fragilidad es lo que caracteriza al gobierno de Milei. Se pide un blindaje institucional, lo pide el fondo, lo pide el poder económico, lo pide el establishment, lo piden los socios naturales del gobierno de Milei, lo piden los fondos de inversión, un blindaje institucional, algo un poco más sólido que los discursos de Milei para sostener el ajuste más grande de la historia de la humanidad. Por eso va a ser clave lo que pase en el Senado. Aunque apruebe el gobierno esta ley, seguramente va a ser con modificaciones y va a volver a diputados, pero todavía no se sabe si la va a aprobar. El gobierno, el presidente, está amenazando con un veto al radicalismo en diputados por la votación de la semana pasada, donde se aprobó un dictamen que va en contra de la reforma jubilatoria, que le pega en la línea de flotación, al ajuste que quiere hacer Milei. En la columna vertebral dijo José Luis Espert. Entonces, ¿cómo va a votar el radicalismo si el mismo radicalismo que aprobó una media sanción para una reforma jubilatoria propia que contradice a Milei es amenazado en estas horas por el presidente? ¿Cómo va a votar Lustó? ¿Cómo va a votar el resto del radicalismo? Un poco se define ahí, más los votos de Santa Cruz, del gobernador Claudio Vidal. Clave ese test para Milei esta semana en el Senado. Y el otro dato importante que el gobierno, ya se sabe, va a vender y mucho, es el dato de inflación. Se espera que esté en torno al 5%, por debajo del 5%. Vamos a ver una campaña muy intensa del gobierno festejando que resolvió el problema principal de la Argentina, o el que era hasta hace algún tiempo el problema principal de la Argentina. Se desacelera la inflación después de haber subido a la estratosfera, de haber llegado al 25%, está en el 5%. Ya las consultoras del mercado dicen junio va a ser distinto, va a ser más alto junio que mayo. Bueno, habrá que verlo, pero ya se ve que en los alimentos la inflación
empieza a rebotar siempre y cuando el gobierno pueda contener el dólar y no se vea obligado a una nueva devaluación. Pero sin duda, Milei considera que su principal activo es el ajuste y el segundo activo es la baja de la inflación, producto de la recesión, producto en parte de las tarifas que se postergaron y ahora ya empiezan a impactar en los bolsillos, producto de ese dólar planchado que el campo no digiere. Pero claro, si en junio viene una inflación más alta, se van a romper 5 meses, una racha de 5 meses de baja de la inflación. Habrá que verlo. El dato central, el que el gobierno no quiere mostrar o minimiza hoy en la Argentina, el que aparece hoy como la principal preocupación en todas las encuestas, es el desempleo, la desocupación, que volvió a ser un tema central después de 20 años. Datos oficiales de las últimas horas, pero uno puede repasar muchos que dan cuenta de la magnitud del problema del desempleo. Solo entre diciembre y marzo, datos oficiales del CIPA, de la Secretaría de Trabajo, se perdieron 95.000 puestos de trabajo registrados en el sector privado. Si se suman los puestos que se perdieron en el sector público y se suman también las empleadas domésticas, decía Luis Campos de la CTA Autónoma, son 126.000 puestos de trabajo que se perdieron en poco más de 3 meses. De esos 95.000 puestos de trabajo que se perdieron en el sector privado, 56.000, la mayoría, son de trabajadores de la construcción que tienen, sabemos, un régimen muy flexible, muy precario, que es el régimen que empresarios grandes de la Argentina como Paolo Roca consideran debe ser el norte para el gobierno de Milei y para la Argentina. 56.000 puestos de trabajo, 56.000 personas que se quedaron sin trabajo en la construcción en apenas 3 meses. Ese es el dato oficial, pero hoy lo escuchaba a Gustavo Weiss, el presidente de la Cámara de la Construcción, dice no, en realidad ya se perdieron 100.000 puestos de trabajo en la construcción en lo que va del gobierno de Milei. ¿Dónde se perdieron esos empleos? La mayoría, según el SIPA, el Sistema Integrado Previsional Argentino, en la provincia de Buenos Aires. Se perdieron 37.000 puestos de trabajo de asalariados registrados que tenían un sueldo en blanco. Además, si uno mira otros indicadores, la consultora de Nadine Argañarás, por ejemplo, que se llama IARAF, dice hay 4 provincias que sufrieron mucho la pérdida de empleo: La Rioja, Misiones, Formosa y Santiago del Estero, todos lugares donde el freno a la obra pública genera un aumento muy vertiginoso de la desocupación. En pocos meses la desocupación vuelve a ser un problema central, el principal que marcan ya muchas encuestas. Son números, claro, pero son historias de amigos, de conocidos, de familiares que se quedaron sin trabajo de un día para el otro en una economía que sufre el frío de la recesión, en una economía donde el consumo se derrumba, donde las ventas se derrumban, donde es muy difícil que se genere empleo. Está la promesa de la lluvia de inversiones que hace el gobierno. Dice uno de los asesores principales de Milei que van a venir inversiones en el sector tecnológico. Pero ¿cuándo van a venir? ¿Cuándo se revierte esta tendencia? ¿Cuándo van a recuperar el trabajo las personas que perdieron el empleo en estos meses? Datos de Infobae, por ejemplo, de Fernando Meaños, basado en las cuentas sueldo. Bueno, un dato muy conocido también, pero que va en el mismo sentido. Se cerraron en lo que va del gobierno de Milei 275.000 cuentas sueldo. ¿De cuántos nuevos desocupados estamos hablando en la Argentina de Milei en estos meses? 275.000 dicen los datos del Banco Central. 100.000 puestos de trabajo, dice Gustavo Weiss de la Cámara de la Construcción. Y cuando lo escuchamos a Luis Caputo, el ministro de Economía, dice como respuesta, es una obviedad, era una obviedad que iba a aumentar la desocupación. ¿Era una obviedad para quién que iba a aumentar la desocupación en estos niveles? Ya se habla, claro, de que el desempleo vuelve a los 2 dígitos.
¿Será así? ¿No va a ser así? Sin duda, la desocupación está creciendo. Vamos a conocer el dato de desempleo a fines de junio, el 24 de junio, en 2 semanas, cuando Caputo dice era una obviedad que iba a crecer la desocupación. ¿Cuántas de las personas que se quedaron sin trabajo lo consideraban una obviedad? ¿Cuántas de las personas que votaron a Milei consideraban que era una obviedad que iban a perder el empleo, que se iban a quedar sin trabajo? Y esto, como decía, en un contexto recesivo y en un contexto donde la ley Bases tiene un capítulo muy importante, un capítulo de flexibilización laboral muy importante, lo comentábamos en este espacio, pero se amplía el periodo de prueba, eso va a traer más rotación y más precariedad. Si se aprueba la ley en el Senado, se legaliza el fraude laboral, se habilita el despido discriminatorio, se desresponsabiliza al empleador en casos de tercerización, se justifican despidos discriminatorios. Algo de todo esto Matías Cremonte, de la Asociación de Abogados Latinoamericanos, lo planteó en Ginebra, donde estaba también el secretario de Trabajo de Milei, Julio Cordero, un hombre de Techín, del departamento jurídico de Techín, y ahí Cremonte decía, en la asamblea de la OIT, citaba un estudio de la propia OIT, de 2015, basado en un estudio en 63 países después de la crisis de 2008, en ningún caso se generó empleo de calidad después de una reforma laboral como la que plantea hoy el gobierno de Milei. Decía Cremonte, ¿cómo pueden explicar que la eliminación de penalidades para empresarios que no registran una relación laboral vaya a redundar en mayor registración? Es decir, en trabajo de calidad, en trabajo registrado. Por ese camino, la informalidad laboral en Chile llegó al 50%, en Paraguay a más del 60%, en Perú al 70%. ¿La Argentina va en ese camino? Bueno, si uno escucha a Caputo, que dice que era una obviedad, que iba a aumentar la desocupación, puede pensar que sí. Si uno lo escucha al vocero de gobierno, Manuel Adorni, puede pensar que no, que va a venir la recuperación, que va a venir la recuperación en B, que van a venir las inversiones. Pero en el marco del aumento del desempleo, de la baja de la inflación, que es producto de la recesión, son dos caras de la misma moneda, esta baja de la inflación con aumento de desocupación. Milei está eufórico, lo veíamos la semana pasada cuando lo entrevistaba una periodista extranjera, y él decía, amo ser el topo infiltrado que viene a destruir el Estado desde adentro. Hasta ahora sabemos, Milei hizo campaña prometiendo un ajuste, prometiendo o exhibiendo una motosierra, pero hasta ahora el Estado está desfinanciado, no lo destruyó todavía al Estado Milei. La casta que Milei venía a destruir no es víctima de la destrucción, al contrario, parte de la casta es premiada con embajadas, como la senadora de Neuquén, Lucila Krexel. Y lo que más destruyó Milei desde que llegó a la Casa Rosada es el empleo. La destrucción de empleo es el dato central. La obviedad de la destrucción de empleo es el dato central de estos meses de Milei. Vuelve a ser un problema la desocupación, como no era desde hace 15 o 20 años. El regreso del desempleo, que Caputo considera una obviedad. La obviedad de un gobierno que destruye la columna vertebral de la vida de muchas de las personas que lo votaron, que destruye el empleo, que lo considera una obviedad, que no le genera un problema. Hoy Milei puede decir que viene a destruir el Estado, pero hasta ahora lo que más destruyó fue el empleo. Fuera de tiempo. Una mirada propia. Diego Genú.